gracias a la XY por permitirnos introducir unas pulgadas más la era de Acuario en la mentalidad promedio de nuestros oyentes, salvadoreños o no. Segunda parte de la película de Noé, el análisis de la película Noé. Y de eso vamos a estar platicando. El teléfono está abierto para cualquier pregunta con referente que esté derivada del análisis que estamos haciendo de la película, ¿ok? No estamos hablando directamente de la historia de Noé, pero... Aunque puede tocar la historia de Noé, pero lo que no sería tolerable es que nos vengan a salir con conspiraciones acerca de si el hombre bajó en la luna o no. Ok, 2283-2506 y 07. Ok, 2283-2506 y 07. También a través de las redes sociales, @Radio YXY, YXY no te compliques, y por supuesto de forma personal, Super Dordelli. Lo tenés que escribir unido, Super Dordelli, unido. Al final LLY, ¿ok? Bueno, una gran polémica se desató a raíz de la película. Yo no entiendo por qué se desató la polémica si desde el principio los productores decían de que no estaba basada fielmente en las escrituras, sino que habían tomado ideas de diferentes lugares. Sin embargo, hicieron un buen trabajo al acercarse tanto a cristianos como a ateos, a los conspiradores de las alienígenas ancestrales. Incluso, por extraño que te parezca, musulmanes, porque algunos de los detalles de la película se refieren a leyendas apócrifas del Islam. Alguien va a decir, ¿qué es esto de apócrifos del Islam? El Islam tiene 7 comentarios de discípulos de Mahoma que lo conocieron, y que mientras el Corán se estaba todavía redactando en hojas de palma, ellos escribieron comentarios sobre la marcha de lo que ya alcanzaron a ver como textos oficiales que iban a quedar del Corán. Dicho sea de paso, déjenme decirles que desde el punto de vista estrictamente editorial y literario, el Corán tiene una gran ventaja sobre la Biblia. Es el único libro sagrado, y me extiendo a todos los libros sagrados, no nada más en comparación con la Biblia, que jamás ha recibido una corrección editorial. Es decir, Biblias, por ejemplo, hay Biblia de Jerusalén, del Pescador, de Roma, de tal y cual, la protestante, la católica, la ortodoxa griega. Corán solo hay uno. Cuando se estaba redactando ese Corán, estos sacaron comentarios a los que estaban autorizados porque fueron compañeros de batalla y de aventuras de Mahoma, y estos comentarios se llamaron los hadices. No son todavía considerados apócrifos, el Islam los considera libros inspirados, sin ser canónicos, pero de los hadices salieron otros comentarios que son los apócrifos islámicos, y ahí está lo que se llama la teosofía islámica, están los sufíes, los derviches, etcétera. El Noé que nos pinta la teosofía islámica, que por ejemplo dice que el arca de Noé terminó en el monte Elbrus, pero que el monte Elbrus era la cumbre más alta del mundo, y geográficamente no te la ubica donde está el Ararat, sino que el monte Elbrus te lo ubica en la meseta de Pamir, que ya en el Tíbet, que es región del mundo que los musulmanes ya conocían. Eso te sale en la película. Entonces, de una manera u otra, lo que pasó fue que los directores, los productores y los libretistas trataron de agradar al mismo tiempo, cosa que no se puede, pero en alguna medida a varias tradiciones religiosas monoteístas, a la judaica, a la cristiana y a la musulmana. Hoy vamos a platicar de la parte más show de la película. Vamos a hablar de la posibilidad de que el arca haya sido cuadrada, redonda, que otros lugares donde pudieron haber quedado las otras arcas. Vamos a hablar de estos guardianes o vigilantes que aparecen ahí, que algunos piensan que son los Anunnakis, etcétera. Miren, tanta polémica causó que se armaron debates existencialistas, religiosos, cristianos. Que la gente ya no tiene nada que hacer. Ya no tiene nada que hacer. Vamos a escuchar parte de uno. Este es uno de tantos que encontré, de una entrevistadora que se llama María Elvira Salazar. Escuchen parte de esto. Ella ahorita va a presentar a los... Bueno, la película Noé o Noah en español se estrenó el fin de semana en los cines del país. Grupos católicos de Estados Unidos han dicho que la película desvirtúa una de las historias más conocidas de la Biblia. Algunos judíos creen que frivoliza la relación entre Noé y Dios. Mientras el mundo árabe más conservador, países como los Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein y Kuwait han decidido simplemente no proyectarla porque entra en conflicto con el Islam. Le damos la bienvenida al pastor Luis Ángel Díaz, pastor cristiano y editor y autor de la Biblia del Pescador. Muchísimas gracias. Gusto saludarlo, pastor. Carlos Andrés Cuervo también está con nosotros, director de La Vida Extrema, teólogo y director y productor de cine. Gracias a ambos. Muchas gracias, Marvin. Dígame qué es lo que le gusta
más de la película? ¿Qué es lo que menos le gusta? Yo pienso que Noah enriquece el valor cinematográfico. El director de la película, Darren Aronofsky, es muy reconocido por sus temas bastante controversiales, y el director de fotografía también fue quien dirigió la fotografía en Transformers, así que es algo muy llamativo para la gente que es amante del cine. Lamentablemente pienso que para aquellos que tienen la expectativa de que la película va a ser una versión legítima de la Biblia, van a estar un poco desapercibidos y tal vez no van a captar que no es una versión literal traída de las Sagradas Escrituras. No, y lo han dicho la gente de Paramount, lo han dicho en varias ocasiones, que no se ofenda aquel que sigue los textos bíblicos literalmente, porque esto no necesariamente se apega al libro al libro de Génesis, donde está la historia de Noé. Pastor. Eso sería como hacer una película del descubrimiento de América, y decir que el que la descubrió Hernán Cortés. Se llamaba Hernán Cortés, y que no era la Pinta, la Niña y la Santa María, sino que eran otra cosa. Me parece que es una locura. Yo creo que usted tiene un punto muy válido, y aunque se han tomado licencia artística para relatar la historia, según dice Paramount. Sí, pero eso es como creer que la historia de Noé no es un hecho histórico. Es como pensar que es simplemente una ilustración para llevar un mensaje, y mientras esté yo llevando ese mensaje, está bien lo que haga con la historia o con el relato. Bueno, vale, y aquí quiero meter mi cuchara en este punto específico. Este tipo de debates se generaron alrededor del mundo. En muchos países ni siquiera la proyectaron la película, lo cual me parecía algo absurdo y ridículo, porque la productora fue clara cuando la hizo. Ahora, Max, vámonos a la parte de las teorías conspirativas en breve, para pasar a la parte show, que lo de los animales, lo de los Anunnakis y etcétera. Pero espérame, a lo que voy es esto. A mí me late que este tipo de entrevistas lo que están haciendo es que el sistema te siga validando la historia que te presenta la Biblia, al decirte, miren, como estos tienen licencia artística, como estos tomaron base ciertas historias, y también le pusieron elementos esotéricos, esto no es real, esto es algo más para el pueblo, para divertir, como que estuviéramos viendo El Señor de los Anillos, y jamás existió la Tierra Media, y etcétera, y un montón de tonteras por el estilo. Es como una manera, o sea, como que se aprovecharon de esta circunstancia para decirle a la gente, miren, la historia es así como cuenta la Biblia, y no se salgan del guacal. Bueno, pero quien lo ha hecho eso es María Elvira Salazar, porque si te das cuenta, aunque de una mentalidad, diría yo, aparentemente abierta, el teólogo, que a su vez es director de cine, le dice que visualmente la historia está muy bien, que es una obra de arte, y que la labor de llevar un mensaje, independientemente de su literalidad o no, la logra, pero es teólogo, y los teólogos normalmente viven no de dirigir películas de cine, sino de predicar. De hecho, yo he visto algunas producciones de este teólogo, productor de cine, y el cine que él saca es como el que te proyectaban antes en los buses interdepartamentales de Perra Vida, así, de alguien que llega al fondo del pozo y de repente encuentra a Cristo, a la iglesia tal y todo, y se para. O sea, lo que él te saca es películas de proselitismo religioso, eso sí, no tan choleras, sino muy buenas. Y el otro es Pastor. Ahí falta el punto de vista del director de cine laico, falta el punto de vista del arqueólogo y falta el punto de vista del psicólogo. Pero eso no es culpa de los dos religiosos que llegaron. Eso es culpa de la María Elvira Salazar, que es cubana católica, y por agradar a su público de derecha quiso llevar solo gente que representara a un punto de vista conservador. Pero deja esto. Ajá. Esto es solo una muestra de lo que en muchos lugares del mundo pudo haber pasado. O sea, le sacaron provecho al hecho que alguien tomó licencia artística para hacer una película, para nuevamente meternos... Déjame balancearte la mesa solo 20 solo segundos. Vamos al teléfono, antes de que se caiga la llamada. Frecuencia Paranormal, buenas noches. JXG. Se cayó. Pero algo que no dice ahí ninguno de los tres es que hubo otros lugares del mundo, musulmanes y ultraconservadores, donde la película fue exhibida, y si bien los cines no se cundieron tampoco, pero la gente sí llegó. Ejemplo, el país del mundo, y si me está escuchando, que me corrija mi viejo profesor y abogado Héctor Hernández Turcio. Ya voy al teléfono, guárdeme ahí. Musulmán salvadoreño converso. El país donde más musulmanes hay juntos es la India, a pesar que hay otros cultos, pero ahí hay juntos 165 millones de musulmanes, y no se prohibió en ningún cine. Y muchos llegaron, la vieron, no les gustó, pero no hubo represalias. Y asombrate, se proyectó en Irán,
y se proyectó en Siria, que está en plena guerra civil. Y entonces, ¿qué nos quiere vender el sistema con respecto a esta película? Porque se han aprovechado de la película. Lo que nos quiere vender el sistema. Después de la llamada que solo telefónica. Occidente es liberal. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, don Luis. Adelante, compañero. Bienvenido a Frecuencia Paranormal de YXY. Necesitaba manifestar una opinión. Es mi posición, es mi punto de vista, nada más un poco concreto y conciso. ¿Sabes? Adelante, tienes todo el derecho, amigo. Ahora, yo le digo a don Barón Brannon de que Arca de Noé nada más quiere decir cara de ano. Y además, eso no es... Colgarle a este patán. Mira, bueno, volvamos a la pregunta que te Sí, hacía. no, y además una aclaración, mi estimado. Yo no me llamo varón, ese es el sexo con el que nací, que ciertamente no es el suyo, Max, porque se no te escuda dejes en el cobarde guiar anonimato. por esa. Yo me llamo Maximiliano, como mi Le está general dando mucha Maximiliano energía, Hernández Martínez, que fusilaba tipejos como usted. Me está dando mucha energía, no vale la pena. No, Bueno, no, la si es pregunta- bueno que alguien le trapee la cara de vez en A ver, cuando. Ajá. entonces, ¿qué es entonces lo que el sistema quiere hacer aprovechando esta película? Porque no me queda la menor duda Pues te que lo el dije, mismo te lo sistema estaba diciendo está antes de que hablara el patán de la radio. está patrocinando este tipo de Lo cosas. que el sistema está tratando de hacer es venderte dos mensajes para el consumo fácil, que por fácil que sea, sin embargo, yo creo que algún bien puede dejar, porque el bien no necesariamente debe costar. A veces, en singulares ocasiones, pueden no costar tanto. Lo que el sistema te está tratando de decir es, mira, en Hollywood no es solamente corrupción, homosexuales, racismo antiblanco, relajo, etcétera, sino que hoy nos ha agarrado por el tema espiritual. Y si no, mira otras películas que han salido, El cielo es real, que por favor no perdas tus 4.75 en irla a ver. Si la vas a ver, que sea en la hora de oferta para niños, ¿verdad? Ahí, ¿Por qué, Max? es que es totalmente insostenible. Cualquier parapsicólogo te desmonta en 20 minutos de programa de esos de frecuencia paranormal todo lo que el bicho habla, y aparte lo puedes cazar en media docena de mentiras, inclusive en su libro, no solo en la película. Ahora, un mérito sí tiene, la película es bastante literal al libro y ambos son un gran atajo de mentiras, pero bueno, sigamos. Te está sacando, por ejemplo, Transcender, que trata sobre las posibilidades de expansión místicas o casi místicas de la mente humana, pero en esta ocasión ayudada por la tecnología. O sea, lo que Transcender te plantea es prácticamente que el misticismo no tiene que ser solo una cosa de pranayama, respirar hondo, om, ser casto, alimentación vegetariana, sino que la tecnología te puede ayudar ya al desarrollo espiritual. Y así viene otra docena de películas de ese estilo. Digamos que Entonces, Hollywood te está poniendo una máscara ahorita de decir, miren, somos buenos, siempre hemos sido buenos, quiérannos. Claro, lo que ellos quieren es generar más boletos de cine, pero por otro lado, como tienen una gran capacidad audiovisual, y ciertamente los planillistas, que al final el que escribe una planilla es un escritor de libros, que tuvo éxito y Hollywood le tomó el libro para hacer una película. Hacen bien su tarea porque son literatos, filósofos e investigadores, te pueden estar sirviendo verdades que sean históricas, arqueológicas o filosóficamente ciertas. En otras palabras, estas películas tienen la utilidad de estos programas de frecuencia paranormal o de mis programas con Milena Mayorga. No pretenden agotar el tema, sino interesar a la gente en el tema para que investigue. exacto. Hasta ahí pretenden llegar. 7 de la mañana con 27 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? De la buena. 7 de la noche con 24 minutos. Ok, bueno, vamos a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a la parte show de la historia de Noé. Yo quiero centrarme y enfocarme más que todo en los vigilantes. Quiero que hablemos las diferentes posibilidades de estos vigilantes. Así es que de eso vamos a platicar. El teléfono está habilitado 2283-2506 y 07. Si ustedes van a llamar para ofender, para hacer el ridículo, lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, es tirar su número al aire. Así es que absténganse de hacerlo. Redes sociales, @Radio YXY, YXY no te compliques, y de forma personal seguime como Super Dordelli. Se escribe unido, doble L, Y al final. Estás escuchando Frecuencia Paranormal, jueves de Max Brannon. Ya volvemos con más. La película. El teléfono está habilitado 2283-2506 y 07, 2283-2506 y 07. Redes sociales @Radio YXY, YXY no te compliques, y de forma personal búscame como Super Dordelli. Se escribe unido, doble L, Y al final. ¿Ok? Vamos al teléfono, rapidito. Recuerden, si es para algo que no es positivo, tiraremos su teléfono al aire. Frecuencia Paranormal, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, doctor. Adelante, amigo, bienvenido.
con respecto al tema que están tocando. En primer lugar, felicito a Max Brano, porque sé que es una persona muy investigativa y precisamente hoy en el Día Periodista, ¿verdad? Ah, gracias, gracias. Hoy para don Max. Sí. A veces se espera con la gente loca que llaman, ¿no? A los locos no hay por qué tenerles paciencia. Yo quisiera saber su opinión acerca de la verdadera Arca de Noé. Porque lo que usted explicaba aquel día, cada cultura construyó su propia arca como un monumento a ese hecho histórico. Y entonces por ahí medio mundo dice, yo ya desenterré mi arca, que es la propia, entonces todo el mundo se acredita el descubrimiento de esa arca. Sí. Pero hay algunos, me imagino yo, datos científicos como para determinar la altura donde quedó, geográficamente en qué continente pudo haber quedado, ¿verdad? De acuerdo a datos científicos, Sí. no religiosos, ¿verdad? Porque las religiones todo el mundo se lo va a acreditar, Sí. pero de acuerdo a datos científicos, en donde quedó, yo le voy a poner un ejemplo. Se habla que el pueblo de Israel cruzó el mar en seco, el mar Rojo. Yo veía por ahí un documental acerca de que se han encontrado rastros que precisamente por ahí pasaron carruajes del faraón. ¿Por qué? Porque encontraron, al parecer, una rueda de madera, pero por el hecho de estar bañadas en oro o tener una cubierta de oro, el tiempo y el medio que estaba no dejó que se desintegrara esa madera, ¿verdad? Con sellos reales de esa época, ¿verdad? Y de los faraones, o sea, con cuestiones precisas científicas que podía decir esto es por la edad que tiene, por el lugar, ¿verdad? Y muchos datos más que precisaban que efectivamente eran ruedas de los carruajes del faraón. Ahora, con lo del Arca de Noé, yo quiero saber su punto de vista, sí, honestamente, si cree que existió, en dónde podría estar quizás como la aproximación más exacta, digamos, ¿verdad? En dónde podría estar esa arca, dejando de lado, pues, lógicamente, la opinión de los religiosos. Sí. Solamente y nuevamente felicidades porque realmente ilustra y lastimosamente hay gente que hace que Sama se vuelva medio bayunco con... Gracias, amigo. Buenos días. Bueno, yo me sumo a la pregunta del Lo amigo que me Max. pregunto es por qué esa gente solo bombardea este programa. Nunca los he oído en otra radio que estén jodiendo. A ver, Max. O sea, Liquines contra Max Brano. Vámonos, Yendo a Max, lo que preguntaba él. Max. Quiero sumarme a la pregunta de él, porque antes de irnos a la pausa, también te decía, y quiero sumar a la pregunta. Sí. ¿Dónde posiblemente pudieran estar las otras arcas de las otras culturas y dónde podrán haber quedado? No, es que tú la estás haciendo en plural. Él fue bien singular. No, pero yo es mi pregunta, porque en teoría Entonces, hubieron otras son arcas. dos, porque él plantea... Quiero sumarme a la pregunta de él. Plantea una... No, sí, pero es que no te está sumando, está formulando otra. Ay, no nos vamos a detener en la lingüística, discúlpame si yo no puedo hablar yo bien. trato de ser lógico. Sí, Él pero hizo... yo no estoy a tu nivel, solo hago una pregunta, solo Pero intento yo hacer quiero una que el pregunta. público sí esté a mi nivel. Son dos preguntas. Él hizo una pregunta en singular. ¿Dónde Démosle, está pues, a la respuesta. el arca? El arca en singular que él pregunta es la de la Biblia. Tú te estás yendo a las teorías esotéricas que no desprecio y a las cuales me adhiero y ya te responderé a tu pregunta, pero es otra, diferente de la de él, la pluralidad de arcas. Pero antes de eso, una aclaración nada más sobre ese programa que usted vio sobre la rueda enchapada en oro de los carros de guerra del faraón. Yo también lo vi. No se deje ir. El programa estaba animado por una dirección y producción de una iglesia evangélica altamente millonaria de los Estados Unidos. Con esto no quiero decir que los evangélicos solo mentiras proyecten. No, el hallazgo era real. De hecho, enfocaban la rueda. El punto es que los egipcios tenían sus minas de oro trabajadas por hebreos y también por soldados egipcios en Sinaí. Y es muy posible que el enchapado en oro de los que serían los tanques de guerra de su época, las cuadrigas, lo mandaran a hacer a Sinaí, pero solamente de las ruedas, y los cargamentos de ruedas vinieran en barco de regreso a Egipto. Cualquier barco de esos que haya naufragado pudo haber producido ese pecio, y eso no significa necesariamente que haya habido un paso de caballería egipcia por el Mar Rojo. Sin embargo, hay otros programas arqueológicos más laicos, más científicos de la National Geographic que sí respaldan, y te digo, Luis, sería interesante un programa sobre eso, el paso del Mar Rojo y el Éxodo, que hubo exactamente todo lo que dijo la Biblia. Hubo un éxodo
pero no en la cantidad de judíos que nos describe la Biblia, sino que fue algo como escalonado en un lapso de 7 años y se debió a una catástrofe ecológica que sacudió toda la zona, pero eso sería objeto de otro programa. Se lo menciono nada más para que no se deje ir con lo primero que vea, porque hay muchas comprobaciones que se deben hacer. Ahora, en el caso de la pregunta que me hacía, por lo menos unas 9 o 10 expediciones han llegado a la cumbre del monte Ararat. No en la cumbre, como muchos dicen, sino en el camino ha sido fotografiado por aviones, por avionetas, inclusive desde estos gringos locos que se dejan caer en unas como que escuchas, ¿cómo le pudiéramos llamar a eso? Es ¿Parapente? No, tú dices el traje de tipo de murciélago. Sí, ajá. Sí, ardilla voladora. Sí, ajá, pero ella me entiende, ¿verdad? Esa cosa que despliegan en las películas de James Bond que parecen unos Batman de la CIA. De todas formas aéreas ha sido fotografiada una misma forma, vamos a decir, ligeramente hidrodinámica del arca en una de las laderas del monte Ararat que mira hacia Turquía, no hacia el lado que era ruso y que hoy ya pertenece a la República de Armenia. Sin embargo, es un lado turco que está relativamente cerca de la República de Armenia, pero asómbrese, hay teólogos y arqueólogos bíblicos también evangélicos que han hecho sus respectivas investigaciones y sostienen que ellos han encontrado restos del arca con la misma forma y lo sostienen con fotos, porque son investigaciones recientes de submarinitos automatizados en el fondo del lago Van, que es el lago que está al pie del monte Ararat, pero del lado de Armenia. Y asómbrese un poco más. Resulta que también los ortodoxos griegos y todas estas iglesias orientales que hay en Rusia, en los países eslavos y que aquí no han llegado todavía y que quién sabe si algún día llegarán, tienen su propia arca de Noé, también debidamente fotografiada por los servicios de la Fuerza Aérea Rusa, tanto del tiempo comunista como del tiempo posterior que ha habido hasta la fecha, del lado ruso, y tiene más o menos la misma forma. Entonces, aquí lo que deberíamos aceptar preliminarmente es que sí hubo un Noé, de alguna manera, que no hay tiempo ya en este programa, me dijiste que iba a haber tercera parte, en esa parte sí lo pienso agotar, recibió el mensaje o se dio cuenta que la gran inundación iba a ocurrir, y como no era un hombre de mar, le recuerdo a los que me escuchan que toda esa zona no es de mar, construyó lo mejor que pudo algo que revistiera flotabilidad. Distintos rabinos e investigadores bíblico-críticos racionalistas del periodo medieval, y digo ese adjetivo tan largo porque en el periodo medieval no había arqueología bíblica, pero se podía hacer mucha investigación bíblica ocupando la razón y la matemática, y ellos lo hacían así, han sacado las medidas del arca y vendría siendo algo como el Titanic, pero no tan hidrodinámico, porque como era gente de tierra la que la construyó, las propiedades de la quilla la desconocían. Entonces, vista desde arriba, se parecería más bien a un ataúd de pueblo. O sea, no a los ataúdes que nos venden en la auxiliadora, sino que el ataúd de pueblo tiene una forma más o menos pentagonal, solo que la parte que mira hacia donde el difunto va a posar la cabeza no tiene punta, sino que es planita. Así más o menos sería el arca y habría tenido una altura parecida a la del Titanic. Tanto por las maderas, que la Biblia la da, como por el tipo de cimentación de las maderas, o sea, con lo que rellenaron las fisuras, que era una fórmula especial de brea, es decir, el chapopote que le llaman en México, petróleo natural mezclado con arcilla, paja y otras carambadas. Bueno, le metían cal también y yema de huevo, que lo menciona en la Biblia, da una mezcla que ya no se ocupa, pero se ocupó hasta el siglo XIX para la navegación, la ocupaban mucho los balleneros. Vamos a ir al teléfono. Esa mezcla se llamaba calafate, y el calafate tiene una propiedad. Lo que con calafate se hace es inundible. Lo que sí tiene el peligro, una embarcación hecha con cimentación de calafate entre placa de madera y placa de madera, es de volcar y quedarse boca abajo. Pero como precisamente la estructura que el arca nos da arquitectónicamente el Génesis es que el peso de los mayores animales es el que iba abajo, eso servía de lastre. Ahora bien, la película arroja un dato que mencionan ciertos rabinos con fama de parapsicólogos que operaron en la Edad Media, aunque en ese tiempo se decía magos, hechiceros, pero no eran más que parapsicólogos, de cómo los animales pudieron portarse bien, digámoslo así, en lo que duró la inundación. Primero, ¿cómo llegaron? ¿Cómo los recolectaron? Bueno, pero ya mencioné cómo se portaron bien, luego mencionó cómo lo recolectaron. El portarse bien derivó de que Moisés los drogó. Uno sostenía que en la alimentación o el agua, pero los más sostenían que en un incienso que fue pasado para todos los animales. Yo me adhiero más a la noción de que les echaba algo acumulativo, no es que les echó la gran dosis desde el principio,
en el agua y la alimentación, porque si hubiera sido un incienso, que es lo que la película te proyecta, ¿por qué la tripulación humana no le hizo efecto, verdad? Entonces eso no podría ser, sería más bien el agua y la alimentación. ¿Que cómo llegaron? Miren, quítense de la cabeza, y se los digo a ustedes también religiosos, católicos y evangélicos, que se han acostumbrado a la petulancia y a la soberbia de que solo lo que la Biblia dice y mi particular Biblia y ninguna otra más, aunque sea de una iglesia parecida, y además aquí mandamos porque tenemos pisto y somos muchos. A mí me pela, manda la razón, sobre todo en mi programa. Claramente dice el Éxodo que Yahvé Dios mandó a Noé preservar a los animales por parejas de todas las especies útiles y de aquellas que no estaban prohibidas por la ley. En páginas previas del Génesis ustedes pueden encontrar que hay 144 especies de animales, que si dentro de una especie abrazamos todos los filum y todas las subespecies que pueden haber, ahí estaría comprendida la mayor parte de la fauna de la región, que el judío o el monoteísta de su tiempo, porque en tiempos de Noé no había todavía judíos, pero sí había monoteísmo, no podía comer. Entonces realmente lo que él hizo fue resguardar la dieta de su pueblo. Lo demás lo dejó a la misericordia divina, y la misericordia divina está registrada en las leyendas que hay acerca de la gran inundación del diluvio universal, que son, según algunos antropólogos, 69 y según otros 72 en el mundo entero, todas extremadísimamente parecidas entre sí, pero una de las diferencias que presentan, por eso digo que no son iguales, solo extremadamente parecidas, es que en algunas regiones del mundo no se habla de un arca. En algunas regiones del mundo se habla de que el profeta, patriarca o la persona iluminada que se dio cuenta que la inundación venía, subió con su gente y animales a la cumbre más alta que allí había. Ese es particularmente el caso de las leyendas del diluvio en el continente americano y en la Polinesia. Ok. Y en Australia, que algunos no la hacen parte de la Polinesia porque es del tamaño de un continente. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle chance a la gente porque ha estado el teléfono aquí pendiente. Y el otro programa nos metemos a la parte del mensaje, cómo lo habrá recibido, y nos metemos a la parte show de los vigilantes y qué pudieron haber sido. Porque hay algo que no quiero dejar pasar, que son sobre los hoyos que encontraron en ¿cómo se dice?, en Siberia. Ya te voy a preguntar. Frecuencia para muy buenas noches, TXD. Buenas noches. Bájale a la radio, amigo, por favor. Bueno, ahora sí puedo dar la posición. Sí. Dale, amigo, rapidito porque no tenemos tiempo. Disculpe, ¿y ustedes saben a dónde se grabó el filme de la película de Arca de Noé? Porque yo tuve una información que se iba a grabar en Escandinavia, allá por el mar Báltico. Entonces yo tengo esa duda de que si son actores escandinavos o por lo menos de esa zona donde están toda esa gente de piel blanca, pues así porque le asemejan un poco a los hebreos de aquella época. Además de eso, solo les quería decir de que no le hagan caso a los locos deben de estar en el manicomio. Ok, gracias, amigo, buena vibra. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, respecto a que dónde se filmó la película, parte fue filmada en Escandinavia, parte en Inglaterra, parte en Canadá, parte en Alaska. La razón es que había una intencionalidad de presentarte un mundo gélido antes de la gran inundación. Algunos de ustedes no ignorarán que hay leyendas romanas y griegas muy bien acreditadas. Cuando digo muy bien acreditadas, quiero decir que más de 200 autores griegos, más de 300 autores romanos que hablan de la Isla Blanca, de Leuque, del archipiélago de las Leuquinas, de Hiperbórea, de Asgard, de Thule, de Chambalá, etcétera, que son regiones míticas que romanos y griegos, pero no de su cuenta, sino que ellos dicen que lo tomaban de babilonios y lo tomaban de egipcios y cada vez más atrás, ubicaban muy al norte. Esto es lo que los autores esotéricos llaman en forma genérica las Atlántidas del norte, o sea, las Atlántidas que no estaban en el océano Atlántico ni tirando para América, sino que en lo que hoy sería el casquete polar. Recientes investigaciones satelitarias, geológicas y sobre todo de la gloriosa Marina Hitleriana Nacional Socialista del Tercer Reich, y de eso pueden encontrar en internet extensísimos videos, sobre todo en YouTube, que duran hasta 2 y 3 horas, yo me acabo de tirar uno, que crearon bases en la Antártida Polar, allá por Argentina. Lo que encontraron es que hace unos 18.000 años, pero luego en etapas posteriores, cada 6.000 años, o sea, en 3 ocasiones diferentes, hubo grandes vuelcos del planeta, que llegaron a totalizar los 90 grados, solo que los vuelcos fueron bien simétricos, como de tuerca, 30 grados, 30 grados y 30 grados, y los vuelcos fueron repentinos. De eso ahorita en la Antártida están saliendo muchas huellas tropicales, o sea,
huesos fosilizados de tigres, de panteras, de mastodontes, de palmeras, de helechos, de cosas que te arrojan un clima que no es propio de los hielos. Incluso abajo del hielo antártico, buscando las bases nazis, o como científicos laicos materialistas, es que el diluvio fue la descripción de la alteración del nivel que las aguas tuvieron en el Medio Oriente, que es donde el observador bíblico estaba, a raíz de alguno de estos vuelcos de grados que tuvo la Tierra. Eso quiere decir que la Atlántida nórdica, la Hiperbórea, Leuqué o Thule, no es más que la actual Antártida, que se está derritiendo poco a poco, y cuando el hielo ya no quede, que será en unos 50 o 60 años, veremos el real perfil de sus costas, que por lo que han arrojado los satélites se parece mucho a las islas británicas. O sea, es un archipiélago, pero de islas grandes, sumamente grandes. Mientras que en el norte, en el Ártico, que es donde siempre la han buscado, ahí no hubo continente jamás. Ahí lo que hubo siempre fue archipiélago, que rodea por alguna extraña razón lo que debería ser el polo norte magnético, pero lo rodea en disco perfecto, y dentro de ese disco no hay más que mar. La razón por la que todas las exploraciones se han equivocado es porque esta Thule hiperbórea la han ido a buscar al norte, y este norte que nosotros ahora tenemos en tiempos de Noé era el sur. En otras palabras, imagínense la Tierra como si fuera un balón de básquet o de fútbol que Dios le dio vuelta. Lo que se está discutiendo, o la naturaleza, si lo quieres ver así, lo que se está discutiendo es qué atracción magnética o qué movimiento del interior del planeta fue capaz de darle vuelta al planeta entero. La teoría que tiene más popularidad por el estado de conservación y los accidentes mortales que muestran las momias de los mamuts de Siberia es que se trató de un mega meteoro o un mega cometa con gravedad propia que alcanzó a pasar sumamente cerca de la Tierra, y al igual que ocurre con las bolas de billar o con los átomos, la microgravedad, el soplo puede empujar a la bola negra o a la blanca al hoyo sin tocarla. Lo mismo pasó con la Tierra. Pero estás hablando de que ha pasado en ciclos, por decirlo así. Significa que podríamos teorizar que es el mismo objeto. No necesariamente. Podríamos teorizar también que hay alguna zona del cosmos de donde nos están bombardeando, figurativamente hablando. Es decir, no estoy diciendo que hay algún tipo de inteligencia extraterrestre que le ha agarrado de jugar béisbol con la Tierra, sino que tal vez hay alguna zona eruptiva del cosmos donde hay un núcleo de una galaxia o de un sistema solar en formación, donde periódicamente salen disparados objetos contundentes de esta naturaleza, y esto provocó este fenómeno que la gente atribuyó a Dios. Porque ahí me voy a meter ya en la teoría de Nibiru, que podría ser Nibiru no tanto un planeta, sino que un fenómeno como el que estás planteando, pero que tiene una órbita alrededor de quizás otro sistema solar. Yo ya lo he dicho en el programa hace unos 2 o 3 años, sí creo que Nibiru existió. La palabra está en las placas cuneiformes babilónicas, asirias y caldeas, pero como refiriéndose a un fenómeno del pasado. Ellos no mencionan que sea una órbita calculable o algo que sea tomar la cabeza después de todas las zarandajas que dijeron de la teoría del rayo Maya y el 21 de diciembre del 2012, en el sentido que si la humanidad se comporta de una manera extremadamente negativa, como que fuera un imán, va a galvanizar al planeta para que atraiga aquello que puede exterminar a la humanidad, a fin de que la vida sobre el planeta no necesariamente siga subsistiendo. Eso bien podría producirse. Un ejemplo reciente. Hace nada menos 7 años, pasó cerca del planeta Tierra de una manera tan cercana que me sorprende que en este programa no lo hayamos tratado. Bueno, el programa, al menos conmigo, no había comenzado, yo creo que llegué unos 6 meses después. El asteroide Apophis 965.100 y algo. Y bueno, los científicos le calcularon la órbita, los tomó por sorpresa, pero se dieron cuenta que era orbitante, no era un exoplaneta nómada, ni era un meteoro nómada, y va a volver a pasar a una distancia la mitad de cercana de la Tierra que hace 7 años en el 2026. Entonces ya han habido científicos que han dicho, a esa distancia lo podemos bombardear para desintegrarlo. Ok, pero si ya lo tiene que bombardear para desintegrarlo, está implícitamente admitiendo que nos puede pegar. Entonces yo lo que quiero decir es lo siguiente: ¿será que Apophis tiene una órbita? ¿O será que nosotros, de la manera como estamos llevando el planeta, obligamos a la inteligencia terrestre, que llamamos gravedad, a que atraiga aquello que nos puede volver a barrer para el planeta comprarse unos milenios más de respiro? Yo creo que ambas teorías, ambas son verdaderas. Hay una zona del cosmos que está produciendo proyectiles naturales, y debido a los alineamientos estelares, algunos de esos proyectiles naturales en intervalos salen en nuestra dirección.
Ahora, nosotros aumentamos la probabilidad de que nos peguen si conducimos el planeta anárquicamente, porque claro está que si China se sigue peleando con Rusia, con Irán, con Siria por los vuelos estos que se caen o que les disparan por Ucrania, etcétera, a la hora que un volado de esos ande cerca, los radares no van a estar pendientes, los telescopios no van a estar pendientes, y a pesar de que tenemos los proyectiles para desintegrar un pedrusco de esos, no lo vamos a hacer, porque los proyectiles van a estar apuntando de una nación a otra. 7 de la noche, 54 minutos, 2283-2506 y 07, 2283-2506 y 07. Redes sociales, @Radio YXY, YXY no te compliques, y de forma personal, Super Dordelli. Se escribe unido, doble L, Y al final. Hay llamadas pendientes, dejaré esto para más adelante, o para cuando nos toque. ¿Alguna brevecita tipo Zen, así como un koan, telegráfica? Buenas noches, YXY, Frecuencia Paranormal. Buenas noches, maestros. Ahí felicidades en su día por esas investigaciones muy exactas que hacen. Una consulta, Max. ¿Sería que una idea que nos quieran vender con esta película de ser la forma física de los judíos de ese entonces, o será simplemente mercadeo para ellos? Solamente lo escucho y buenas noches. Gracias, amigo. Buena vibra. Sí, mire, en parte es totalmente mercadeo, pero en parte se trata también de una imposibilidad antropológica. Lo que pasa es esto. El judío de aquella época, y lo sabemos porque se han encontrado momias judías en Egipto y en el Sinaí, claro, no momias tan perfectas como las de los propios egipcios, sino que momias naturales creadas por la misma índole de los minerales del suelo donde enterraron a ese pobre judío, pues eran renegridos, ¿verdad? Y un poco más parecidos a los tuaregs de ahora, de Argelia, de Marruecos y de todas esas partes donde se acaba de caer un avión porque se lo volaron los de Boko Haram. Así era el judío de aquella época. En otras palabras, negro, con el pelo rizado a los Aibaba, feo con ganas, así tal cual. Pero el problema que hay es que hombres de una raza así, para hacer una película, ¿dónde los va a encontrar ahora? Para hacer una película necesita gente que maneje computadoras, lentes, que sepa actuar, que sepa inglés, que entienda las instrucciones que le están dando y que tenga algo de entrenamiento como actor. Es evidente que no va a agarrar a una de estas tribus peligrosísimas y armadas hasta los dientes que se mueven en las arenas de Libia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran judíos anglosajones y germanos porque son los que hay. Ok, vamos a ver, normalmente, Max, te quiero sugerir, cuando terminemos de Noé, porque me pareció muy interesante la ponencia que diste de la inversión polar que se ha dado en el planeta, que nos extendamos un poquito más en eso, en programas futuros. Frecuencia Paranormal, buenas noches, XY. Aló, buenas. Solamente me gustaría hacerle dos sugerencias a Max, ¿verdad? Ya que es un hombre investigativo, quizás hablar un poco acerca de los fenómenos del apocalipsis, pero no vistos directamente de una manera religiosa, ¿verdad? Sino que podría coincidir, por ejemplo, con los fenómenos, ¿verdad?, que plantea el apocalipsis, con lo que está sucediendo. Y el otro también me interesaría, quizás como oyente, que Max pusiera que investigara un poco más, y no sabe mucho sobre este tema, es acerca de la matemática bíblica que utilizan para sacar acerca de fenómenos que están sucediendo en la actualidad. Sé que existe una aritmética por ahí bíblica, ¿verdad?, que cuenta en letras, y es un programa de computación incluso que han creado para encontrar algunos fenómenos quizás de manera natural o cuestiones que tienen que ver con la guerra, pero que es con la Biblia. Yo no sé qué tanta credibilidad se podría dar más a este tipo de... Ok, amigo, gracias, lo tomaremos en cuenta. Buena vibra para ti. 2 minutos nada más, voy a la última llamada telefónica de la noche. Frecuencia Paranormal, buenas noches, XY. Muy buenas noches, sí, qué lástima que ya no hay tiempo. Pero yo quisiera tocar otro tema, tal vez en otro programa. ¿Qué día va a haber otro programa? ¿Cuál temática, compañero? ¿Qué quiere sugerir? Bueno, tocar un tema de los duendes. Ok, gracias, amigo, buena vibra, lo vamos a anotar, vamos a agendar las temáticas. Y bueno, se acabó el tiempo. Para que se entere conmigo, los programas son los jueves a las 7 de la noche. Aquí está Ahora, la llamada, otros temas paranormales son martes y miércoles, pero ya no conmigo. Frecuencia Paranormal, buenas noches, XY. Bueno, disculpe, que había salido una pregunta. Andrea ya regresó de Guatemala. Sí, amigo, ya regresó y vino el día de ayer. Gracias, buena vibra. Bueno, Max, entonces, vamos a quedar en continuación. Vamos a armar el esquema de los siguientes programas. El próximo jueves vamos a terminar, o sea, nunca vamos a terminar, pero ya cerramos el ciclo de Noé.
vamos a meternos a la par. Ay, ¿por qué si me dijiste que iba a haber tercera parte? No, por eso, no, pero podríamos seguir hablando 1000 programas. No, pero es que la tercera parte se presta que hablemos de los vigilantes. Max, sí. No te claves en mi mala lingüística. El otro jueves vamos a hablar de los vigilantes. Ah, ok. Y ya después ya no vamos a hablar más de Noé, No, en pues mucho sí. tiempo. No, si no íbamos a hacer una enciclopedia Pues de sí, eso tampoco. de eso se trata. El siguiente programa, me gustaría que habláramos de las inversiones polares junto con las inversiones electromagnéticas, de las que han pasado, los textos que nos hablaban, que hablaban Sí, podrían volver a pasar. y volvían a hablar. Exacto. Y después, en ese tercer programa que vendría, después de ese, el tema que sugiere el amigo, podemos ver el Apocalipsis desde una perspectiva más laica, objetiva. física, científica, no sé cómo llamarle. Y ahí nos vamos. Ahora, ese mismo amigo que habló, le quiero dar una medio respuesta de una pregunta que se puede dar la respuesta en 30 segundos. Me preguntó acerca de la matemática bíblica. De lo que él estaba hablando, creo yo entenderle, es de un par de libros que ha sacado un ingeniero de computación judío que se llama El Código Secreto de la Biblia. Ese par de libros no son más que propaganda a favor de Israel, política, completamente desechable. Y le voy a dar 3 razones por las cuales nada de lo que escribe ahí es cierto. En primer lugar, sí es cierto que hay un código matemático secreto escondido en la Biblia de la manera que él plantea, porque sí hay uno, pero no como él dice, ni se encuentra por computadora, se encuentra a través de la cábala. Pues ese código tendría que mencionar, por ejemplo, el descubrimiento de América. Y no sale. Y curiosamente el día del descubrimiento de América fue en Yom Kippur. Qué raro que no aparece escondido o cifrado en la Biblia. Segundo, ese código secreto de la Biblia tendría que hablar del desembarco del hombre en la luna, que tal vez no fue en 1969, pero indudablemente que después hubo una docena de vuelos que llegaron y alguno tendría que mencionar la Biblia. No lo menciona. Y finalmente, y creo que este es el argumento palmario, si algo debería estar en un código matemático secreto de la Biblia, encontrable por computación y no por cábala, es los bombardeos del 11 de septiembre. Y no aparece nada, porque los 2 libros los sacó antes del 11 de septiembre. Así que si los compró, me parece que perdió su pisto. También te voy a preguntar el otro programa acerca de esto que tengo aquí en pantalla, mira. Pero lo dejamos picado a la gente. Son unos... Siberia, sitio de aterrizaje de un ovni. No leas eso. Ese es parte del show de ese video. Okay. Los videos originales no tienen nada de esta tontería. Sencillamente que aparecieron estos cráteres. Ya hay 3 en Siberia. Vamos a ver si si aquí tiene más imágenes para enseñártelo. No, pero por la profundidad del cráter más me parece a mí el estrellamiento directo de un aerolito, porque si por ovni tomamos un aparato, no se tiene que estrellar así, sino que posarse. Pues. Exacto. O sea, ese es un hoyo, no es un aterrizaje. Grandes. Ya lo vamos a analizar en el otro programa y te voy a enseñar los videos para ver qué puede ser esto. O podrían ser cráteres de antiguos volcanes. Déjame decirte que en Siberia... Pero no, espera, te voy a cerrar el micrófono, porque vamos a dejar picada a la gente. No, por eso te cerré el micrófono, voy a dejar picada a la gente. De esto platicamos y otras cosas de jueves. Max, hermano, gracias por haber venido. Adelante, la mejor de las noches. De verdad, buen programa. Cuiden a sus animales, que son uno de los mayores consuelos que en un país difícil como este podemos tener. Ok, jueves de Zona Dance. Ok, así es que se quedan en sintonía del 105.7. Mi nombre es Luis Ordelli, esto fue Frecuencia Paranormal. Feliz vacación para todos. Por favor, con calma en todas las cosas que hagan. Buena vibra. Nos vemos la próxima semana. Los 5 minutos que restan del programa para hacer preguntas genéricas con respecto a la temática. 2283 una salvedad. 2283-2506 y 07. 2283-2506 y 07. Vamos al teléfono, Max. Vamos a ver qué dice la gente. Frecuencia Paranormal. Buenas noches, JXY. Buenas noches, permíteme un segundo. ¿Aló? ¿Cuántos segundos querés? Aló, perdón. Aló. Dale, pregunta. Bueno, eso lo quería saber. ¿Y dónde se puede conseguir o se puede ver en internet esos los libros, los evangelios apócrifos? Como lo han mencionado, se puede leer ahí en otro lado. Te contestamos por la radio, gracias. Hay un montón de libros, pero son chabeleados, ¿no? Bueno, peor es nada. Ahora, yo lo que le diría es que ponga la categoría más amplia posible en cualquier buscador en español y que ponga literatura hebrea apócrifa, porque si sale así, le van a salir los apócrifos musulmanes, gnósticos, cristianos y judíos, todos juntos en un solo desorden, pero le van a salir más de 700 entradas. Ahí usted escoge lo que quiera leer. Quería hacer esta salvedad. En el Génesis no hay ninguna referencia a que haya polizones en el arca. En los Talmudes sí.
hay 3 Talmudes, el de Alejandría, el de Babilonia y el de Roma, que son crónicas de los judíos que no quedaron en el Antiguo Testamento, pero que son tan antiguas como el Antiguo Testamento. Y estos apócrifos, ellos los escribieron durante la Edad Media por las persecuciones, por si desaparecían como pueblo que quedara su sabiduría. Entonces, en esos Talmudes, en los 3 se menciona, en uno se menciona que entró el rey Gog, en otro que entró el rey Magog, y en el tercero se menciona que los 2 reyes estos eran gigantes, que no entraron al arca, sino que se colgaron de la armazón externa e iban como jaladitos, como que fueran una especie en surf, pero ellos nadando. Pero lo que sí dice el tercer Talmud es que el que se metió en el arca fue el diablo. Ahora, puede ser una referencia a un diablo físico. No, Seth ya estaba muerto. ¿En la película quién es el que se mete? Es Gog. Vamos al teléfono, se nos cae la armada. Frecuencia paranormal, buenas noches, Buenas vibras. Está emocionante. ¿Por qué no más habla del libro, de esos rollos de Enoch? Que ahí habla de pura paz, habla de amor, de concesiones, de lo que Dios es. Dios es amor y no puede ser vengativo. El Génesis del que están hablando, el Éxodo, eso no existe, son libros inventados. Más, ponle las pilas, son buenos para como orador. Yo quisiera que se extendieran con los verdaderos rollos que están de Enoch, que habla muy distintamente a todo lo que habla la Biblia. Pasen buenas noches. Gracias. Creo que merece 30 segundos de respuesta. Yo lo que le diría es que pongan los programas desde el principio, porque le hemos destinado más de media hora a todo lo que usted, queriendo darse el tupé de erudito, viene y nos pide ahora. Y por cierto, ya tuvimos 3 programas perder el tiempo. Ya hace el mes pasado tuvimos 3 programas hablando. Y además, porque este es el tema que me ha fijado, yo no llego aquí a imponer temas. Si a mí me dicen que el tema son las fuentes apócrifas de una película sobre Noé, de eso voy a hablar y no de lo que usted quiera. Vale. Bueno, se nos acabó el tiempo del programa. El otro jueves te voy a traer una lista de preguntas más con respecto a Noé, que la vamos soltando de a poco. Y mira, nos preguntaron nuevamente que cuándo vamos a retomar el tema que tenemos pendiente de hacer sobre los Mesías de la Antigüedad, ahí a través del Facebook. Correcto, sí. Así que lo tenemos pendiente. Bueno, después de la segunda y tercera parte de este tema, una última cosa nada más. El diablo que mencionan los Talmudes que se mete en el arca de Noé, según unas referencias es solo espiritual. O sea, podría referirse a que el arca estaba encantada o a que se desataron las bajas pasiones entre la familia de Noé, como en la misma película se ve y lo tratan de retratar, creo yo, siguiendo uno de los Talmudes. Pero en otro de los Talmudes se habla que era un diablo físico. Y recordemos que en Edad Media había facciones de la Iglesia Católica y de las iglesias orientales griegas que sí creían que el diablo era físico, al grado que se podía reproducir. Mira, ¿y estos gigantes de los que hablaste, Max? Esos supuestamente todos perecieron con la inundación. ¿De dónde venían? ¿Eran descendientes de otra civilización? Los hijos de los Nefilim con las mujeres de la tierra. Sí, ahora Nefilim, traducido del hebreo, significa fuego antiguo. Ahora, fuego es una imagen en los pueblos semíticos del Medio Oriente para decir inteligencia racional, capaz de crear ciencia. Fuego antiguo, antiguas inteligencias. Puede ser que inclusive estén vivos todavía. O sea, no ya como gigantes, tendrían estatura normal, pero sus últimos descendientes serían estas tribus que andan ahí perdidas por la edad. Mauricio, la última pregunta. No, quería proponerte, a ver qué piensan, que hablemos en un programa sobre Jehová y Asheram. ¿Sabe quiénes son? El segundo no. Hace poco estuve viendo en el History que en los libros apócrifos se dice que Jehová tenía su consorte, que era Asheram. Sí, Asheram en el sistema fenicio, pero en la propia Biblia la consorte es mencionada como Shekinah. Ok, vamos a que le hacen una jugadita. A Shekinah le quitan forma femenina, le dejan nada más el carácter femenino y hacen ver como que es únicamente una energía. Frecuencia paranormal, buenas noches, Se fue la llamada. Max, gracias por habernos acompañado. Bueno, a ustedes por su paciencia, gracias por haberme aguantado los 10 minutos que me atrasé. Mauricio, gracias por habernos acompañado. ¿Dónde se te contacta? Gracias, Luis. Pueden contactarme en Plaza Calpataru, calle La Mascota, número 928, al teléfono 7408-3962, 7408-3962, y el Facebook Mauricio Quiero Saber. Los judíos que hayan estado viendo este programa, para que vean que algo se debe de su fe,
de la Shekinah o la Sheran pueden encontrar en sus libros actuales como Jehová y Jehová. Jehová es la forma femenina. Buena vibra para todos, se quedan en buenas manos. DJ Negro ya en cabina con Zona Dance, martes, miércoles y jueves. Frecuencia Paranormal justo después de los grandes de Europa. Buena vibra para todos.